Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Angélica Berenice Rodríguez Ramírez, tengo 25 años, estoy cursando el módulo 8, Ser Social y Sociedad. Pertenezco a la generación 31, grupo 25 de Prepa en línea CEP, a cargo de la asesora María de Lourdes Pérez Solórzano. Vivo en la ciudad de Torreón, Coahuila, México, en el norte del país, muy cerca de las vías del tren, y debido a ello hay muchos migrantes cerca de mi comunidad. Es por eso que decidí hacer la investigación de los derechos humanos sobre ellos. Introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural están vinculados entre sí. Cuando se respetan los derechos humanos, se puede resguardar con mayor éxito la diversidad cultural, respetar la libertad de expresión, de comunicación y de decisiones, así como la no tolerancia a la discriminación. Es indispensable para resguardar la diversidad cultural. Los derechos humanos también buscan la preservación de las culturas en las comunidades, permitiendo la libertad en la herencia cultural y religiosa, buscando muchas de las veces conocer más sobre la gran diversidad cultural que existe en diferentes partes del mundo, para tener un reconocimiento ante ellas y promover una igualdad de trato, el respeto de las mismas y los intercambios interculturales para promover la diversidad cultural. Esto es de suma importancia poner en práctica con nuestros hermanos migrantes, que buscando una mejor vida tienen que salir de su hogar, sufriendo muchas veces la discriminación por su diferente cultura en distintas partes del mundo. Objeto de estudio. Escogí estos puntos porque me parecieron de suma importancia para poder explorar mejor la investigación. Número 1. Violación de los derechos de los migrantes, ya que la mayoría de los migrantes no conocen cuáles son sus derechos y es por ello que sufren abuso e injusticias. Número 2. Discriminación por origen y raza. Este punto lo vive la población del mundo en general, pero los migrantes más por tener diferente cultura. Número 3. Falta de atención médica, ya que estando en otro país no saben que es un derecho con el que pueden contar y lamentablemente muchos de ellos mueren o enferman de gravedad sin solicitar ayuda médica. Número 4. Detenciones injustas y falta de justicia. Muchas de las veces detienen a los migrantes por no pertenecer a ese país, culpándolos injustamente y maltratándolos. Número 5. Explotación laboral. Les pagan una miseria aprovechando que no tienen más oportunidades laborales y trabajan prácticamente para sobrevivir. Número 6. Bullying y acoso a migrantes, por su físico, origen, raza, creencias o por sentirse superiores ante ellos. Planteamiento del problema. El tema que abordaré será la discriminación a grupos de migrantes en mi comunidad, que es la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Me pareció demasiado importante abarcar este tema porque es, por así decirlo, un problema en mi comunidad. Viviendo tan cerca de las vías del tren, he presenciado infinidad de accidentes de migrantes y los policías los toman presos y los maltratan solo por no pertenecer a este país. Objetivos y preguntas de investigación. Identificar las causas y consecuencias de la discriminación a las personas migrantes a través de una investigación exhaustiva para buscar una solución y ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Las preguntas que me parecieron demasiado importantes fueron: ¿qué es la diversidad cultural? ¿Qué es la discriminación? ¿Cuáles son los principales motivos de emigrar? ¿Cuáles son los derechos de los migrantes? ¿Y por qué discriminan a los migrantes? Justificación. La falta de recursos, educación y la gran violencia que se vive en Latinoamérica ha influenciado a los migrantes, principalmente a Estados Unidos, posicionando así las fronteras de México como lugares transitorios y de retorno para distintos migrantes. Tal es el caso de Coahuila, donde hoy en día existen muchos migrantes. Es demasiado importante respetar la diversidad cultural de los migrantes, fomentando la paz y la convivencia, ofreciéndoles seguridad y desarrollo. Cuando los migrantes deciden abandonar su país, ellos se llevan consigo sus culturas, sus tradiciones, lenguas y costumbres. Debido a ello es importante permitirles la libertad de expresión, respetar sus derechos, educación y su identidad cultural. Tristemente aún es muy común la discriminación para estos grupos de migrantes, que tienen que soportar la mayoría de las veces violaciones a sus derechos humanos por su origen, raza, religión, nacionalidad, su economía. Delimitación espacial. Me enfocaré en mi colonia Nueva Merced, en el municipio de Torreón, estado de Coahuila, país México.
La población serán los migrantes de diferentes partes de Latinoamérica que están residiendo aquí en Torreón, Coahuila, México. Realicé una investigación sobre los países latinoamericanos donde más personas emigran, estando en primer lugar México con un 48.7%. Después sigue Venezuela con 22.2%, le sigue Colombia con 13%, después va Brasil con 8.3% y por último Haití con 7.8%. En las gráficas nos muestran que los países latinoamericanos que más personas emigrantes tienen, dicen que es por la falta de un buen empleo en su ciudad natal, por querer buscar una mejor vida. Marco teórico. Me pareció importante tomar en cuenta estos 4 puntos porque son muy importantes para la investigación. Diversidad cultural. Se define así a la interacción, respeto y tolerancia en armonía entre las diferentes culturas que coinciden en un lugar, compartiendo sus tradiciones, origen, raza, cultura, creencias, lenguaje y gastronomía. Discriminación. Es el acto de tratar distinto y desfavorablemente a una persona por su origen, rasgos físicos, creencias, identidad o situación económica. La discriminación infringe los derechos de las personas, creando miedo, angustia e injusticia. Motivos de migración. Principalmente son por tener una mala calidad de vida en su país de origen, buscando alternativas en otro país donde puedan tener mejores oportunidades. Las más comunes son pobreza extrema, mal gobierno, desastres naturales e inseguridad. Derechos de los migrantes. Este punto me pareció bastante importante recabarlo porque muchos de los migrantes no saben cuáles son sus principales derechos. Les voy a mencionar algunos: derecho a la nacionalidad, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, derecho a la asistencia consular, derecho a la no discriminación, derecho a solicitar asilo, derecho a no ser incomunicado, derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, derecho a la protección de la unidad familiar, derecho a la dignidad humana, derecho a no ser criminalizado, derecho a un alojamiento digno, derecho a un intérprete o traductor, derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de albergues. Estos 14 derechos protegen a los migrantes y mi investigación es principalmente para ello, para que las personas que migran sepan cuáles son sus derechos y puedan ponerlos en práctica, para que no sufran ningún tipo de abuso en otro país. Metodología. Usé para mi investigación la metodología mixta, ya que me pareció más completa hacerla de esta manera, pudiendo usar las dos metodologías para tener un diseño mucho más elaborado, recolectando muestras, datos, analizándolos y de esta manera tener una buena interpretación mucho más profesional. También me puse a buscar más sobre información en mi comunidad, encuestas, noticias, entrevistas y me gustó mucho cómo quedó el proyecto. Entonces, para mí la metodología mixta fue muy acertada en este anteproyecto. Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales sobre la migración fue conocer, comprobar y obtener más información sobre la problemática que viven miles de latinos al buscar un mejor estilo de vida. Con este proyecto también quiero concientizar a las personas a ser más empáticos con nuestros hermanos migrantes, respetándolos y si nos es posible brindarles ayuda. Yo, como les comentaba, escogí este tema porque es muy típico verlo en mi comunidad. Entonces muchas de las personas pues se dan a conocer los migrantes, los conocen por noticias, pero no han visto cómo estas personas sufren. Me tocó platicar con varias de las personas que vienen de otros países y muchas veces no tienen que comer, muchas veces vienen con bebés y los bebés tampoco han comido nada y es muy preocupante. Entonces por eso hice con mucho esfuerzo y dedicación este proyecto, buscando que muchas personas puedan saber más sobre estos casos y ayuden. Muchas gracias.